Hermanos y hermanas, de acuerdo con las Escrituras, la leona era una esfera esmeradamente labrada, con 2 agujas, una de las cuales indicaba el camino que la familia del padre Lehi debía seguir por el desierto. Creo entender por qué Lehi se sorprendió mucho cuando la vio por primera vez, porque recuerdo mi propia reacción la primera vez que vi una unidad GPS en acción. Para mí, era un dispositivo moderno, esmeradamente labrado. De algún modo, que ni siquiera imagino, este pequeño dispositivo de mi teléfono determina exactamente a dónde estoy y me dice cómo llegar exactamente a destino. Para mi esposa Bárbara y para mí, el GPS es una bendición. Para Bárbara significa que ella no tiene que decirme que me detenga y pida indicaciones. Y para mí, significa que puedo tener razón cuando digo, no tengo que preguntarle a nadie. Sé exactamente a dónde voy. Ahora, hermanos y hermanas, a nuestro alcance hay una herramienta aún más notable que el mejor GPS. Todo el mundo se pierde en algún momento hasta cierto punto. Mediante los susurros del Espíritu Santo, se nos puede llevar a salvo de regreso al sendero correcto. Y el sacrificio expiatorio del Salvador puede llevarnos de regreso a casa. Estar perdidos se aplica a sociedades enteras y a personas individuales. Vivimos en una época en que gran parte de este mundo ha perdido el rumbo, en especial respecto a los valores y a las prioridades en nuestro hogar. Hace 100 años, el presidente Joseph F. Smith conectó la felicidad directamente a la familia y nos amonestó a centrar nuestros esfuerzos allí. Él dijo, no puede haber una felicidad genuina aparte y separada del hogar. No existe felicidad sin servicio. Y no hay servicio más grande que el que convierte el hogar en una institución divina y fomenta y preserva la vida familiar. Lo que debe reformarse es el hogar. Nuestro hogar y nuestra familia tienen que reformarse en este mundo cada vez más materialista y secular. Un ejemplo es el desprecio cada vez mayor hacia el matrimonio aquí en Estados Unidos. A principios de este año, el periódico New York Times informó que la proporción de niños nacidos de madres solteras ha cruzado un umbral. Más de la mitad de los nacimientos de mujeres estadounidenses menores de 30 años se producen fuera del matrimonio. Además, entre las parejas de Estados Unidos que sí se casan, se divorcian casi la mitad. Incluso aquellas que permanecen casadas a menudo pierden su camino, dejando que otras cosas interfieran en sus relaciones familiares. También preocupa la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres, y entre los que se esfuerzan por conservar los valores y compromisos familiares y los que han renunciado a hacerlo. Estadísticamente, los que tienen menos formación académica y por consiguiente ingresos más bajos son menos propensos a contraer matrimonio e ir a la iglesia y mucho más propensos a involucrarse en la delincuencia y a tener hijos fuera del matrimonio. Estas tendencias son también preocupantes en gran parte del mundo. A diferencia de lo que muchos pensaban, la prosperidad y la formación académica están conectadas a una mayor probabilidad de tener familias y valores tradicionales. La verdadera pregunta, por supuesto, tiene que ver con causa y efecto. Algunos sectores de la sociedad
¿Tienen valores y familias más fuertes debido a que tienen más estudios y prosperidad? ¿O tienen más estudios y prosperidad debido a sus valores y a sus familias fuertes? En esta iglesia mundial sabemos que esto último es lo correcto. Cuando la gente hace compromisos familiares y religiosos con los principios del Evangelio, comienza a mejorar espiritual y a menudo temporalmente. Si las familias se hacen más fuertes, las sociedades se fortalecen. Los compromisos familiares y los valores son la causa básica. Casi todo lo demás es efecto. Cuando las parejas se casan y hacen compromisos mutuos, aumentan en gran medida sus posibilidades de bienestar económico. Cuando los niños nacen dentro del matrimonio y tienen a los dos, a una mamá y a un papá, sus oportunidades y sus probabilidades de éxito en el trabajo aumentan mucho. Y cuando la familia trabaja y se divierte junta, los vecindarios y las comunidades prosperan. Las economías mejoran y se requieren menos subsidios del gobierno y menos programas costosos. La mala noticia es que la desintegración familiar ocasiona males sociales y económicos. Pero la buena noticia es que, como en toda causa y efecto, esos males son reversibles si se cambia la causa. Las desigualdades se resuelven viviendo los principios y valores correctos. Hermanos y hermanas, la causa más importante de nuestra vida es nuestra familia. Si nos dedicamos a esta causa, mejoraremos todos los demás aspectos y nos convertiremos como pueblo y como iglesia en un ejemplo y un faro para todos los pueblos de la tierra. Pero esto no es fácil en un mundo donde el corazón toma rumbos diferentes y donde todo el planeta parece estar en constante movimiento y cambiando a un ritmo nunca antes imaginado. Nada permanece igual por mucho tiempo. Los estilos, las tendencias, las modas, lo políticamente correcto e incluso la percepción del bien y el mal cambian y varían. Como predijo el profeta Isaías, lo malo se presenta como bueno y lo bueno como malo. La división espiritual se amplía cada vez más, conforme el mal se hace cada vez más engañoso y sutil, y atrae a la gente hacia él como un oscuro imán, del mismo modo que el Evangelio de verdad y luz atrae a los honrados de corazón y a los honorables de la tierra, que procuran lo que es moral y bueno. Quizás seamos pocos en número, pero como miembros de esta iglesia podemos atravesar esas brechas. Sabemos del poder del servicio centrado en Cristo, que une a los hijos de Dios sin importar su condición espiritual o económica. Hace un año, la primera presidencia nos invitó a participar en un día de servicio y celebrar los 75 años del programa de bienestar que hace a la gente más autosuficiente. Nuestros miembros dedicaron millones de horas en todo el mundo. La iglesia es un amarradero en este mar tempestuoso, un ancla en las agitadas aguas de cambio y de división, y es un faro para los que valoran y buscan la rectitud. El Señor usa esta iglesia como una herramienta para atraer a sus hijos en todo el mundo hacia la protección de su evangelio. El espíritu de Elías, que no tiene fronteras, es también un gran poder en los propósitos del Señor para el destino eterno de sus hijos.
En las palabras de Malaquías, el Espíritu Santo hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. La Iglesia es un ejemplo en cuanto a hacer cambiar el corazón y como un transformador para el bien en el mundo. Entre los miembros de la Iglesia que se casan en el templo y asisten regularmente a las reuniones dominicales, la tasa de divorcios es significativamente menor que la del mundo, y los integrantes de la familia permanecen más cerca y se comunican más a menudo. La salud en nuestra familia es mejor y vivimos varios años más que el promedio de la población. Aportamos más recursos financieros y más servicio per cápita a los necesitados y tenemos más probabilidad de lograr una educación superior. Lo digo no para presumir, sino para testificar que la vida es mejor y mucho más feliz cuando el corazón se vuelve hacia la familia y cuando la familia vive en la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar perdernos? Primero, sugiero que establezcamos prioridades, que todo lo que hacen fuera de casa esté sujeto a lo que sucede dentro de ella y lo apoye. Recuerden el consejo del presidente Lee, que la obra más importante que harán será la que realicen dentro de las paredes de su propio hogar. Y la clásica del presidente David O. McKay: ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar. Organicen su vida personal para dar tiempo a la oración, a las escrituras y a las actividades en familia. Den a sus hijos responsabilidades en el hogar que les enseñen cómo trabajar. Enséñenles que vivir el Evangelio les alejará de la suciedad, de la promiscuidad y la violencia de Internet, de los medios de comunicación y de los videojuegos. No se perderán y estarán preparados para manejar responsabilidades cuando se confíe en ellos. Segundo, tenemos que hacer las cosas en el orden correcto. Primero el matrimonio y después la familia. Hay muchos que han olvidado este orden natural de las cosas y piensan que pueden cambiarlo o incluso invertirlo. Reemplacen cualquier temor que tengan con la fe. Confíen en el poder de Dios para guiarlos. A ustedes que aún no están casados, pongan especial atención para encontrar a su pareja eterna. Jóvenes, recuerden algo más que dijo el presidente Joseph F. Smith. El estado de soltería inculca en la mente superficial la idea de que es cosa deseable porque trae consigo una responsabilidad mínima. La verdadera culpa descansa en los varones jóvenes. La libertad de la época los desvía de los senderos del deber y la responsabilidad. Sus hermanas son las víctimas y se casarían si pudieran y aceptarían gustosamente las responsabilidades de la vida familiar. Y para ustedes, mujeres jóvenes, añadiría que tampoco deben perder de vista esta responsabilidad. Ninguna carrera profesional les dará tanta satisfacción como la crianza de una familia. Y cuando tengan mi edad, entenderán eso aún más. Tercero, esposos y esposas, ustedes deben ser compañeros iguales en su matrimonio. Lean con frecuencia y entiendan la proclamación de la familia y síganla. Eviten el injusto dominio en cualquier forma. Nadie es dueño del cónyuge o de los hijos. Dios es el Padre de todos nosotros y nos ha concedido el privilegio de tener nuestra propia familia, que antes era solo de Él, para ayudarnos a ser más como Él es. Como hijos suyos, debemos aprender a amar a Dios en el hogar y saber que podemos pedirle la ayuda que necesitamos. Todos, casados o solteros, podemos ser felices y ser un apoyo para nuestra familia. Por último,
Utilicen los recursos para la familia de la iglesia. En la crianza de los hijos se puede recurrir a la ayuda del barrio. Apóyense y trabajen con los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares y aprovechen al máximo los programas de la iglesia para la juventud y las familias. Recuerden otra de las interesantes frases del presidente Lee, que la iglesia es el andamiaje con el que formamos familias eternas. Ahora bien, si por alguna razón, individualmente o como familia, se han perdido del camino, entonces solo tienen que aplicar las enseñanzas del Salvador, de Lucas capítulo 15, para corregir el rumbo. Aquí el Salvador habla del esfuerzo de un pastor que busca la oveja perdida, de una mujer que busca una moneda perdida y del recibimiento que tuvo el hijo pródigo que volvía a casa. ¿Por qué enseñó Jesús estas parábolas? Quería que supiéramos que nunca estaremos tan perdidos como para no encontrar el camino mediante su expiación y sus enseñanzas. Al intentar vivir el Evangelio y la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo los guiará a ustedes y a su familia. Tendrán un GPS espiritual para indicarles siempre dónde están y hacia dónde van. Doy testimonio de que el resucitado Redentor de la humanidad nos ama a todos. Y Él ha prometido que si lo seguimos, nos conducirá a salvo de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial, de lo que testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.